Buenos días, queridos suscriptores. Para más relatos como este, suscríbete, dale like y comparte. Los gatos han estado asociados con la brujería y la magia en varias culturas a lo largo de la historia. Hay varias razones por las cuales los gatos han sido mencionados en temas de brujería. Los gatos son criaturas nocturnas y siempre se les ha atribuido una conexión especial con la luna y la noche. En muchas culturas, la noche se ha asociado con lo místico y lo sobrenatural, lo que podría explicar la conexión entre los gatos y la brujería. En el pasado, los gatos eran valorados por su habilidad para cazar ratones y otras plagas. Esta habilidad para cazar pequeñas criaturas les otorgaba un sentido de poder y misterio. Además, los gatos eran considerados protectores de los hogares y se creía que tenían la capacidad de ahuyentar a los malos espíritus y energías negativas. A lo largo de los siglos, han surgido muchas supersticiones y creencias peculiares en torno a los gatos. Algunas personas creían que los gatos negros eran en realidad brujas transformadas y que su presencia estaba asociada con la magia negra. En lo que a mí respecta, los gatos sí tienen una conexión espiritual con el mundo esotérico, pero yo creo sinceramente que su papel es en realidad benévolo y no me cuadra eso de que los gatos estén relacionados con las brujas. Desde que era niño siempre me gustaron los gatos. La primer mascota que tuve de hecho fue un gato de color gris con manchas blancas. Ese gato murió cuando yo tenía 14 años, vivió mucho tiempo, yo estaba por terminar la secundaria. Fue algo que me afectó mucho, tanto que me prometí que nunca tendría a otro gato de mascota para evitar sentir que estaba sustituyendo a mi gato gris de manchas blancas. Después de terminar la secundaria y antes de terminar la preparatoria, la situación en la casa se puso muy complicada porque mi madre enfermó, y con el dinero que ganaba mi papá no alcanzaba, o comíamos o compraba la medicina de mi madre. Así que yo, siendo el hermano mayor, decidí que ya no estudiaría y me pondría a trabajar. En ese entonces el papá de mi mejor amigo trabajaba en el vertedero de basura de la ciudad y él era el que tenía más dinero de todos los del salón. Esto era así porque mi amigo decía que el nuevo patrón de todos los trabajadores de la basura había llegado a un acuerdo con ellos. El patrón se quedaba con el sueldo de todos y a cambio ellos podían quedarse cualquier cosa que llegara al vertedero. Todos los trabajadores estuvieron de acuerdo porque ellos sabían que siempre había cosas útiles en la basura, sobre todo cuando los camiones pasaban por las colonias de gente con dinero. Llegaban a encontrar ropa, tenis, muebles, juguetes, y lo que no agarraban para ellos lo vendían y repartían el dinero entre todos. Eso sin contar que a mucha de la gente de esas colonias no les gustaba sacar su basura, así que cuando pasaba el camión ellos pagaban para que los trabajadores entraran a sus casas a tomar ellos la basura. No era un trabajo muy glamuroso, pero era evidente que dejaba buen dinero. Entonces una tarde fui a la casa de mi amigo para hablar con su papá y pedirle de favor que me dejara trabajar ahí en el vertedero, de lo que fuera. Le expliqué mi situación y aceptó ayudarme. Él era de los que andaban en los camiones, y a mí me acomodó para trabajar dentro del vertedero, ayudando a separar la basura que llegaba en los camiones. El trabajo era muy exigente, no se trata de un trabajo que pueda hacer cualquiera, sin embargo, debido a la necesidad que tenía, no me di por vencido y tuve que ingeniármelas para poder trabajar al ritmo de los demás. Cuando terminó el primer día regresé a mi casa con un vestido para mi mamá. Recuerdo perfectamente bien que era un vestido morado muy elegante, todavía tenía la etiqueta. Supones que a la dueña no le quedó y por eso lo tiró a la basura. Al final de la semana el patrón fue a vender todo lo que habíamos acumulado en la semana: botes, latas, fierro, madera, tapas, plástico y las cosas usadas que nadie se llevó. Luego de vender todo eso nos entregó el dinero. Al repartirlo nos tocó de a 1,800. Además de que el lunes y el viernes ya nos habíamos repartido dinero porque esos eran los días en los que se recogía la basura de las colonias de gente con dinero. El lunes nos tocó 200 a cada quien y el viernes nos tocó de 100 pesos. Así que en mi primer semana pude llevar a la casa más de 2,000 pesos.
Mi mamá estaba muy contenta y mi papá se sentía súper orgulloso de mí. Desde ahí para adelante a toda la familia le presumía que yo era un excelente hijo porque me había comportado como todo un hombre y no le había tenido miedo al trabajo con tal de ayudar. En una ocasión, durante una reunión en la casa de la abuela, uno de mis tíos como que quiso hacer un comentario a modo de broma sobre mi trabajo, pero mi papá lo calló de inmediato, le dijo algo así como, cierra la boca que mi hijo gana más que tú. Cabe aclarar que esto fue allá por el 2012, en aquel entonces esos 2,000 pesos que yo ganaba era como 4 veces el salario mínimo. Una de tantas tardes mientras trabajaba separando los montones de basura, me encontré una bolsa negra que dentro tenía algo vivo, lo supe porque en cuanto agarré la bolsa escuché como un leve quejido. Cuando abrí la bolsa me encontré con uno de esos gatos que no tienen pelo, era un gato adulto con unas orejas muy pronunciadas y unos ojos de color anaranjado. El pobre animal estaba extremadamente delgado y su mirada era triste y apagada. A pesar de la promesa que me había hecho a mí mismo, decidí quedarme con ese gato y llevármelo para mi casa. Algo que me pareció curioso era que el gato tenía puesto un collar con su nombre, lo que decía el collar era Bastet 7. En mi opinión ese nombre me pareció como muy fuerte para ser el nombre de un gato, pero si el animalito ya entendía que ese era su nombre pues yo no se lo iba a cambiar. Fui por unas garras, envolví al gato y lo puse en una caja. El gato era muy bien portado, no intentó salirse de la caja en ningún momento, ahí se quedó por más de 3 horas hasta que salí del trabajo. De camino a mi casa pasé por una tienda para comprarle unas croquetas. A mi mamá no le gustó demasiado el gato, pero a mis 2 hermanos menores sí. Lo primero que hicieron fue preguntarme cómo le iba a poner y les dije que miraran el collar, que ese gato ya se llamaba Bastet. Le acomodé un lugar para que pudiera dormir y ahí al lado le puse una vasija con agua y otra con croquetas. Cuando llegó la noche me fui a acostar y el gato me siguió y se durmió al lado mío. Eso me hizo recordar a mi vieja mascota, porque aquel gato gris también se dormía en mi cama. Con el pasar de los días, poco a poco, el gato comenzó a recobrar fuerzas y, a pesar de que tenía cara de gato adulto, se la pasaba jugando con mis hermanos como si fuera un gato bebé, era un animal bastante curioso. Siempre que yo llegaba a la casa después del trabajo, Bastet ya estaba parado del otro lado de la puerta esperando para que yo lo cargara. Un mes después, mientras todos estábamos haciendo lo que nos correspondía, uno de los compañeros gritó que había encontrado algo extraño. Los demás nos acercamos a ver qué era eso que él había encontrado, y cuando llegamos nos topamos con que de una bolsa negra había sacado varios objetos. Sí que eran raros, sin duda lo más raro que he visto en mi vida. Todos los objetos estaban hechos como de metal pintado. Uno de los objetos era una letra R mayúscula, pero la parte de arriba simulaba ser un ojo. Otro de los objetos era una pirámide de 8 caras a la que le faltaba la punta. También había un par de alas, una especie de bicho, y una cruz con un óvalo en la parte de arriba. No sé por qué, pero esas cosas me dieron muy mala espina. El compañero que los había sacado de la bolsa se agachó con la intención de agarrar uno de esos objetos, pero otro le dijo que no los tocara, que tenían una pinta muy rara y que a lo mejor era un trabajo de brujería, que lo mejor era moverlos con algo. Nos pusimos a buscar entre la basura que estaba alrededor. Yo encontré un palo de escoba y lo quise usar para volver a meter los objetos en la bolsa negra, pero en cuanto el palo de escoba hizo contacto con esas cosas se partió en 2. Rápido nos hicimos para atrás. En eso uno de los compañeros señaló al que había sacado los objetos de la bolsa y le dijo, mira tu mano. Las venas de la mano las tenía completamente negras, y ese color negro en las venas se estaba extendiendo hacia el brazo. Todos corrimos rápido a la oficina del patrón y le dijimos lo que estaba pasando. Él, en cuanto vio cómo estaban las venas del compañero, se lo llevó al hospital y a los demás nos pidió que encontráramos la forma de aventar esas cosas para un rincón sin tener que tocarlas. Nos daba miedo acercarnos a los objetos, entonces lo que hicimos fue ir cada quien por una pala,
y lo que hicimos fue empujar la basura que estaba detrás de esas cosas y pues era la basura misma la que iba moviendo los objetos. Y así nos la llevamos hasta llevar esas cosas a donde teníamos arrumbadas varias llantas que no servían. Luego con las mismas palas despejamos la basura para que solo se quedaran los objetos. Uno de los compañeros preguntó por qué a las palas no les había pasado lo mismo que al palo de escoba. Todos murmuraron cosas, entonces uno dejó caer la pala hacia los objetos, y en cuanto la madera de la pala los tocó se partió. Eso nos bastó para asumir que era brujería, porque teníamos un compañero que había tenido que ser llevado de emergencia al hospital. La madera también se dañaba al hacer contacto, pero el metal no. Entonces nuestra lógica decía que como la madera viene de los árboles los cuales son como vida y el metal era una cosa y no sufría daño, entonces la brujería que traían esos objetos solo afectaba a las cosas con vida. Pero otro compañero dijo que los palos al ser ya árboles arrancados se supone que están muertos, ahí nuestra teoría perdía sentido. Pero a mí se me ocurrió ir por uno de los perros muertos que llegaban todos los días en la basura y lo puse de tal forma que con una de las patas tocara los objetos. A los pocos segundos el perro se empezó a llenar de venas negras. No pasaron ni 10 minutos cuando de las orejas y de la nariz del perro empezó a salir un líquido negro. Con eso comprobamos que sí teníamos razón, y esa brujería, que evidentemente era muy peligrosa, afectaba a los vivos y a todo lo que alguna vez tuvo vida. El patrón regresó a la media hora, el compañero estaba en su camioneta, pero ya estaba todo cubierto de venas negras, había muerto. El patrón nos dijo que lo teníamos que enterrar ahí en el vertedero de basura, porque ninguno de nosotros podría explicar su muerte y si lo intentábamos nadie nos iba a creer, que hasta podrían acusarnos de que nosotros lo matamos. Ese compañero no tenía familia en la ciudad, sí tenía una novia pero era tan fácil como mentirle a la muchacha y decirle que simplemente ya no regresó a trabajar para evitar dar explicaciones. El patrón nos convenció, excepto que nadie se animaba a tocar el cuerpo. Entonces, como el patrón también estaba muy asustado, lo que dijo era que llevaríamos la camioneta hasta uno de los pozos que estuviera vacío, la meteríamos ahí y le prenderíamos fuego. Me explicó que en el vertedero de basura, que era un terreno inmenso, cavábamos pozos muy grandes en los que metíamos la basura ya separada. Cuando el pozo se llenaba lo tapábamos con tierra. Entonces, el patrón subió a su camioneta, condujo hasta quedar cerca de un pozo que no tuviera nada de basura, salió de la camioneta y entre todos la empujamos para que cayera al pozo, luego le prendimos fuego. El vertedero estaba en las afueras de la ciudad, sobre la carretera, así que a nadie le importaría ver humo negro por esos rumbos. El patrón nos ofreció 500 pesos a los que nos quisiéramos quedar toda la noche, para que, en cuanto la camioneta ya estuviera más o menos quemada, apagáramos el fuego con tierra, luego pusiéramos basura encima, y tapar el pozo. Yo la verdad no quise quedarme. Cuando llegué a mi casa, yo esperaba que al abrir la puerta ahí estuviera Bastet, pero no. Le pregunté a mis hermanos dónde estaba el gato y me señalaron hacia el sillón, luego me dijeron, ahí está abajo. Se escondió en cuanto se escuchó que metiste la llave en la puerta. Me fui a bañar y luego quise jugar un rato con mi gato, pero por más que le hablé no quiso salir de debajo del sillón. Me pareció raro, pero pensé que tal vez lo que estaba pasando era que el gato no estaba de humor, lo cual a veces pasa con algunos gatos. Al día siguiente que volví al trabajo todos fingimos que nada había pasado, nadie lo mencionó. Pasó una semana y mi gato seguía comportándose raro conmigo, cada que me veía corría a esconderse, pero siempre se asomaba para mirarme fijamente sin desviar la mirada. Algo pasaba y Bastet lo sabía. Una madrugada la situación llegó a un punto que ya definitivamente no era normal. Me desperté y al abrir los ojos, allí estaba mi gato, parado sobre mi pecho, olfateándome de la misma manera en la que los gatos olfatean cuando saben que hay algo cerca que se pueden comer. No me asusté porque, como dije, desde pequeño tuve un gato de mascota, así que estaba acostumbrado a la presencia felina durante las noches. Aún así su mirada no era normal,
además de que hacía un sonido que no era un maullido ni un ronroneo, tampoco un gruñido, era otra cosa que nunca había escuchado en un gato. Una semana después, mientras estábamos tomando el tiempo de comida, uno de los compañeros comentó que en una bolsa negra había encontrado muerto a un gato sin pelo. Eso de inmediato llamó mi atención, esos gatos no son comunes, no andan por las calles. Le pregunté si el gato traía collar, me respondió que sí y de su pantalón sacó el colgante, dijo que lo había guardado porque parecía ser de oro. El nombre de ese gato era Bastet 8, el gato que yo tenía en mi casa era Bastet 7, no hacía falta ser un genio para darse cuenta que esos gatos venían de la misma casa. Pero no dije nada, había pasado poco tiempo desde aquel incidente tan fuerte para todos, así que opté por mejor guardarme ese dato solo para mí. Pasaron 6 meses y, en una ocasión, mi padrino de bautizo y su hijo mayor, que era mi amigo, fueron a la casa. El hijo de mi padrino, Saúl, tenía 22 años y estaba llevando la carrera de historia en la universidad. En medio de la plática salió el tema de que yo había rescatado a un gato de la basura y que el gato se llamaba Bastet. En ese momento Saúl comentó que era un muy buen nombre. Cuando le pregunté el por qué decía eso, me explicó que Bastet era una diosa del antiguo Egipto que tuvo su propio culto hace 5000 años. La diosa era la protectora de los templos y de la guerra, era la personificación de los rayos del sol. La existencia de su culto era mencionado en los textos de las pirámides y en el libro de los muertos. Según las creencias egipcias, los gatos eran pequeños fragmentos del alma de la diosa. También comentó que los egipcios la dibujaban como una mujer con cabeza de gato, además de que su nombre significaba la desgarradora. Saúl sacó su celular y me mostró una imagen de la diosa, y en esa imagen la diosa estaba sosteniendo en su mano izquierda algo que era idéntico a uno de los objetos que habían causado la muerte del compañero en el vertedero de basura. Él de inmediato se dio cuenta de la expresión de preocupación que puse y me preguntó qué había pasado. Le dije que varios meses atrás en el trabajo habíamos encontrado varios objetos extraños y uno de esos objetos era idéntico al de la imagen. También le dije que una de las personas que había hecho contacto había sido afectado de gravedad, omití el detalle que había muerto. Saúl me pidió que le describiera los otros artefactos y cuando lo hice me explicó que según las creencias del antiguo Egipto esos objetos estaban relacionados con la dualidad y con la muerte, y que, dependiendo de qué dinastía se consultara, podrían ser considerados como objetos de los dioses o como objetos malditos. También hizo el comentario que, sin importar qué le hubiera pasado a la persona que manipuló los artefactos, debía tratarse de una simple coincidencia porque las maldiciones no existían y por consiguiente tampoco existían los objetos malditos. Yo, respetando su escepticismo, le comenté que en verdad creíamos que algo raro pasaba con esos objetos. Entonces Saúl me dijo que ahí en la universidad una señora estaba haciendo un doctorado. Esa señora era una especie de experta en el esoterismo de las culturas antiguas, que tal vez ella pudiera proporcionarme más información, sobre todo si esa información estaba fuera del rigor académico que él estaba llevando en las clases de la carrera. Me pasó su número. La semana siguiente me hice un espacio para poder platicar con esa señora. Ella escuchó atentamente mientras le explicaba todo, desde el hallazgo del gato calvo moribundo de nombre Bastet que yo había rescatado, lo de los objetos y lo que pasó con ellos, también del otro gato que llegó muerto con el mismo nombre del que yo había rescatado, que solo cambiaba el número romano. Cuando terminé de contarle todo me explicó que el antiguo culto a la diosa Bastet, que fue un culto que procuró mantenerse en secreto, siempre intentó utilizar la conexión divina que tenían los gatos con el mundo de los dioses para poder manipular las fuerzas de la naturaleza. Que como tal no imponían maldiciones sobre objetos inanimados, sino que lo que hacían era hacer rituales en los que sacrificaban gatos para poder manipular sus almas. A las almas, de alguna forma, les extraían ese algo divino que los hacía tan especiales, luego el resto del alma lo encerraban en objetos.
Cuando al alma de un gato se le arrebataba ese vínculo con la diosa Bastet, el alma del animal se corrompía quedando como energía maldita, por eso los objetos quedaban malditos, no era por una maldición en sí misma, sino por un alma que se había transformado en energía maldita. Por último le pregunté si ella podía ayudarnos a hacer algo con esos objetos antes de que alguien más resultara herido. Me respondió que no, que ella solamente era una estudiosa del esoterismo, no practicaba nada de eso. A ella solo le interesaba el conocimiento porque se dedicaba a publicar libros y de eso vivía. Me recomendó que buscara a una bruja o a un chamán que tuviera experiencia con objetos antiguos. También me advirtió que por ningún motivo dejara que cualquier persona intentara hacer algo sobre los objetos porque si se hacía mal todos los que trabajábamos en el vertedero de basura podríamos vernos seriamente afectados. En aquel entonces Facebook no era el monstruo que es ahora, pero aún así había una cantidad suficiente de grupos que se dedicaban a tratar temas esotéricos. Y yo me puse a buscar en todos esos grupos, de uno por uno, buscando a alguien que por lo menos pareciera tener noción sobre cosas egipcias. Tenía poco tiempo libre, y no tenía celular, así que para hacer eso tenía que ir al ciber, y solamente me podía permitir ir 1 hora al día. Por eso me tardé meses hasta que finalmente di con una mujer que se llamaba Elena. Ella siempre respondía a todas las preguntas que ponían ahí en el grupo, si daba la impresión de saber mucho sobre cualquier cosa. Así que le mandé mensaje con la intención de averiguar si sabía algo sobre la diosa Bastet y en general sobre esoterismo egipcio, y resultó que sí sabía cosas. Yo le conté todo y le pregunté si ella podría hacer algo al respecto, me respondió que era probable. El único asunto era que ella vivía en el Estado de México, a cientos de kilómetros del vertedero de basura. Yo no tenía los recursos para pagarle un pasaje. Tratando de pensar en una solución, ella me comentó que podría darse la vuelta, pero a cambio yo tenía que entregarle al gato que yo había adoptado. Cuando le pregunté para qué lo quería, me comentó que posiblemente ese gato tuviera una carga energética muy poderosa, con lo cual le vendría muy bien para hacer un sacrificio dentro de un ritual. Me negué de inmediato, ella no insistió, solo me dijo que esos objetos no habían llegado al vertedero de basura solo por casualidad, que la persona que los había enviado tenía la intención de impregnar ese lugar de ciertas energías, por eso los gatos también estaban llegando ahí. Me dejó muy en claro que si los objetos no eran retirados del lugar, cosas peores comenzarían a suceder y lo harían cada vez con más frecuencia. Después de intercambiar esos mensajes con la bruja, regresé a mi casa sintiéndome raro. El gato todavía parecía tenerme miedo, y créanme cuando les digo que verlo ahí, debajo del sillón, escondido de mí, me hizo pensar en entregárselo a la bruja, pero no terminé de decidirme. Durante los siguientes 3 meses llegaron en bolsas negras 5 gatos más, de la misma raza y con el mismo nombre en su collar, Bastet. Lo único que cambiaba en su collar eran los números romanos, el que yo tenía en mi casa era el 7º, el otro que ya había aparecido era el 8º, y los 5 que aparecieron en esos 3 meses iban del 9º al 13º. Las cosas llegaron a su límite cuando al vertedero de basura, igual en una bolsa negra, llegó una persona sin vida y tenía cortadas por todo el cuerpo. Esas cortadas estaban hechas de tal forma que formaban el nombre Bastet. Tenía escrito ese nombre docenas de veces por todo el cuerpo. Fue la cosa más espeluznante que alguna vez me tocó ver. Hicimos lo mismo que con el compañero que murió, echamos el cuerpo a un pozo, le prendimos fuego y lo cubrimos con basura. Las cosas no podían seguir así. Hablé con el patrón y le conté de la bruja que estaba dispuesta a viajar hasta la ciudad para ponerle fin a todo lo que estaba pasando. Él me dijo que era una muy buena idea. Entonces le dije que para que la bruja viniera yo tenía que entregarle a Bastet y que ella iba a matar a mi gato. El patrón se puso serio y me dijo que la decisión era mía, pero también me aclaró que si llegaba el cadáver de otra persona las cosas se podían poner difíciles y corría el riesgo de tener que cerrar el vertedero y pues todos nos quedaríamos sin trabajo. Yo no podía darme el lujo de perder el trabajo,
Mi madre necesitaba sus medicinas, entonces no me quedó otra opción que mandarle mensaje a la bruja y decirle que aceptaba su oferta, que le entregaría a mi gato. A los 3 días la bruja llegó al vertedero. El patrón y yo la llevamos hasta donde habíamos dejado los objetos, ahí por las llantas. Lo único que nos pidió fue que le diéramos una bolsa negra. Ya con bolsa en mano la bruja se puso a hacer ademanes con las manos, que por cierto todos los dedos los tenía repletos de anillos, y luego así como si nada agarró los objetos y los metió a la bolsa. De su chamarra sacó una botella de algo como un aceite, la vació sobre la bolsa, después se agachó, puso sus manos muy cerca de la bolsa e hizo chocar sus anillos de tal forma que salió una chispa y esa chispa le prendió fuego a la bolsa. Nos dijo que ese fuego estaría ardiendo por lo menos 3 días, pero que cuando se apagara los objetos ya serían cenizas y al basurero ya no llegarían cuerpos ni de gatos calvos y mucho menos de personas. El patrón le comentó a la bruja que había lluvia pronosticada con un 70% para el día siguiente. Ella le respondió que no importaba, que ese fuego que ella había hecho no podía apagarse con nada hasta que los objetos fueran totalmente destruidos. Después el patrón nos llevó a la bruja y a mí hasta mi casa para hacerle la entrega del gato. Antes de bajarme de la camioneta del patrón para ir por el gato le recordé a la bruja que ya le había dicho que el gato me sacaba la vuelta. Ella me dijo que el gato hacía eso porque al pasar tantas horas en el vertedero de basura un poco de la energía maldita de los objetos se me había impregnado, esa energía la podía oler. Por eso se mantenía lejos de mí. Como los objetos, a pesar de que aún no estaban destruidos, ya estaban sellados, no tendría ningún problema para poder cargarlo. Bajé de la camioneta y entré a la casa. En cuanto abrí la puerta ahí estaba el gato esperándome. Lo cargué, le hice algunos cariños y salí. Mis hermanos me preguntaron a dónde llevaba a Bastet. Lo que les inventé fue que la dueña había ido al vertedero de basura para reclamarlo y pues se lo tenía que entregar. Fui hasta la camioneta y, a pesar de que en verdad no quería hacerlo, le entregué el gato a la bruja. El patrón me dijo que me tomara el resto de la semana para descansar y me entregó un dinero. Después arrancó su camioneta y se fue. Desde aquel entonces hasta el día de hoy nunca volví a tener otra mascota. Me rehúso porque quiero evitarme la pena de verme involucrado en otra situación complicada que me obligue a entregar un inocente animal a una persona que lo único que quiere es ofrecer su cuerpo como sacrificio. No he dejado de sentirme culpable ni un solo segundo, pero tampoco me arrepiento porque gracias a que, tal y como nos dijo la bruja, ya nada raro llegó al vertedero de basura, pudimos seguir trabajando con normalidad. Por lo tanto le pude seguir comprando a mi madre su medicina y en el 2018 finalmente se recuperó de su enfermedad. Así que, entiendo que haber entregado a ese gato fue una acción cruel, pero la vida de un animal no vale más que la vida de mi madre. Mis padres eran originarios de un pequeño pueblo en Veracruz. De hecho, allá en ese pueblo fue donde se casaron, pero en su pueblo ocurrió algo tan fuerte que los hizo tomar la decisión de salir de aquel lugar. En las afueras del pueblo donde vivían mis padres habitaba una señora a la que conocían como la Gran Bruja de las Sombras. Este apodo se le atribuía debido a las leyendas que circulaban sobre ella. Según los relatos que contaba la gente, la bruja tenía la habilidad de arrebatarle la sombra a aquellos que se cruzaban en su camino, y se decía que cualquiera que perdiera su sombra a manos de la bruja encontraba la muerte de manera inmediata. Lo que se creía ahí en la comunidad era que esa bruja recolectaba las sombras de las personas para ofrecérselas al diablo, lo que le servía para que el diablo le permitiera aumentar sus propios poderes. En cierta ocasión, sin que nadie supiera el porqué, la temida bruja llegó caminando al pueblo. Tan pronto como los lugareños la divisaron aproximarse, el pánico se apoderó de todos y corrieron a refugiarse en sus hogares. La bruja fue hasta la casa de mis abuelos y con una fuerza descomunal arrancó la puerta de la casa. Dentro de la vivienda, se fue sobre la hermana menor de mi madre, a quien arrebató su sombra de una manera cruel matándola al instante.
La muerte de mi tía fue un suceso devastador y desgarrador para mi familia. Mis padres, que en aquel entonces eran recién casados, tomaron la decisión inmediata de abandonar el pueblo que había sido su hogar durante tanto tiempo y trasladarse al Estado de México. Aquí nací yo, por cierto, mi nombre es Ana Eleana. Un dato curioso es que mi nombre se lee igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. Desde siempre he vivido en el Estado de México y en esta ocasión voy a compartir con ustedes la época más triste de mi vida. Desde que era bastante pequeña, fui testigo de las duras realidades que impone el mundo a las personas que nos tocó vivir en condiciones desfavorecidas. Crecí en una colonia empobrecida, donde la escasez de recursos básicos era algo bastante común del día a día de todos los vecinos. Tanto que en ocasiones podíamos quedarnos sin agua y sin luz por varios días. Mis padres luchaban incansablemente para que en nuestra mesa siempre hubiera por lo menos un plato de frijoles y un bolillo. Durante el día, mi madre se desplazaba a las casas de señoras de mejor posición económica para desempeñar labores de lavado y planchado de ropa y regresaba agotada ya por la tarde, justo cuando mi padre partía hacia el local de un comerciante en el mercado, donde brindaba su ayuda durante toda la noche a cambio de dinero y no era hasta la mañana siguiente que él regresaba a casa, momento en que mi madre partía nuevamente para continuar con sus propias responsabilidades. Así se la pasaban, por eso yo era hija única, porque no tenía ni siquiera un minuto para ellos. Desde muy temprana edad, mi madre me asignó la responsabilidad de mantener la casa limpia, sobre todo porque ella no tenía tiempo de hacerlo. Algo que me enseñó mi mamá, que ella lo aprendió de mi abuela, fue que la limpieza se tiene que hacer de arriba para abajo. Porque, según las enseñanzas de mi abuela, las energías negativas, al ser densas y pesadas, tienden a ingresar por debajo de las puertas. Y ya estando en el interior de las casas, las malas vibras empiezan a subir por los muebles y las paredes. Mi madre me explicaba que una forma de detectar la presencia de energías negativas en una casa era observar las esquinas del techo. Según su experiencia, ciertos signos indicaban la existencia de malas vibras. Por ejemplo, la presencia de cáscaras de huevos de cucaracha abiertas, alas arrancadas de polillas o telarañas sin arañas eran señales que debían tomarse en cuenta. Yo hacía la limpieza cada tercer día, porque, según las enseñanzas de mi abuela, que si se encontraban esas señales de mala vibra y se limpiaban, pero a los 3 días volvían a aparecer, significaba que las malas vibras ya habían hecho raíz dentro de la casa. Ese era el motivo por el cual la limpieza se tenía que hacer cada 3 días. El único momento en el que yo hablaba con mi madre era cuando ella me revisaba que si hubiera hecho el quehacer, porque así como no tenían tiempo para ellos debido al trabajo, pues tampoco tenían tiempo para mí. Sin embargo, por eso mismo yo estaba muy desubicada, tanto que mi primer novio lo tuve en tercero de primaria, él ya estaba en secundaria. Lo único de lo que me preocupaba al momento de ir a la escuela era verme bonita, nunca me interesó poner ni siquiera el mínimo de interés en aprender algo. Pasé muy a fuerza a la secundaria, en ese momento ya tenía otro novio, un muchacho que estaba estudiando la universidad. Esa relación, tan fuera de lugar, me llevó a fumar, a tomar, a probar sustancias ilegales y a tener amistades cuyo rango de edad era completamente incorrecto. Tan incorrectas que, en una ocasión, a pesar de que en ese momento el muchacho ya me había cambiado por otra que iba en mi salón, sus amigos me invitaron a una fiesta y yo acepté ir. Cuando llegué a la supuesta fiesta, me di cuenta que yo era la única mujer ahí, no habían invitado a mi exnovio, y yo sabía para qué me habían invitado, siendo muy tonta. Lo único que me vino a la mente fue que sería una gran oportunidad para causarle celos a mi exnovio. Cuando salí de esa fiesta ya estaba embarazada y era imposible saber cuál de todos era el padre de la criatura. Debido a ese embarazo, que yo misma provoqué por el capricho infantil de querer que mi exnovio se pusiera celoso, ya no pude entrar a la preparatoria porque tenía que enfocarme en cuidar al hijo que iba a tener. Durante el 7º mes de mi embarazo,
mi madre me llevó a visitar a una curandera, siguiendo las creencias arraigadas en el pueblo de mi abuela. Porque según las creencias del pueblo de mi abuela, cuando un bebé nace sin padre es susceptible al ataque de las brujas chupa sangre. Por ello, mi madre decidió que era importante buscar la protección de la curandera para mi hija y para mí. Liliana, con ese nombre bauticé a mi hija que gracias a Dios nació sana. Por cierto, ante el registro civil fueron mis padres quienes registraron a mi hija, así que técnicamente mi hija es legalmente mi hermana menor. Es una situación que solo pueden llegar a entender las personas de muy bajos recursos como mi familia. Cuando mi hija Liliana tenía como 9 meses, que por cierto yo estaba viviendo en casa de mis padres, por cosas de la vida me tocó conocer a un muchacho con el que empecé una relación a escondidas de mis padres, porque yo seguía siendo menor de edad y él ya tenía más de 20 años. Antes de que mi hija cumpliera 2 años, me di cuenta de que estaba embarazada nuevamente. Para sorpresa de nadie, el joven se negó a asumir su responsabilidad y desapareció de nuestras vidas. Creo que se fue a otro estado, no lo sé, lo único es que jamás volví a saber de él. Después de algún tiempo, me enteré de algo muy desagradable por parte de un conocido del joven con el que estuve involucrada. Según esta persona, el desgraciado sin escrúpulos había buscado la ayuda de una bruja para deshacerse del hijo que llevaba en mi vientre. Sin embargo, para mi fortuna, la bruja se negó rotundamente a cumplir su siniestra petición. En cambio, como consecuencia de su malicia, la bruja decidió castigarlo lanzando una maldición sobre él, dejándolo estéril de por vida. Esa noticia me causó una mezcla de sentimientos, porque no le había bastado con abandonarme, sino que aparte había tenido la intención de matar a mi bebé. Por mi cuenta, le oculté el embarazo a mis padres lo más que pude, hasta que mi cuerpo terminó por delatarme. Mi padre estaba tan furioso que me abofeteó, y mi madre estaba tan avergonzada de mí que me corrió de la casa con una bebé en brazos y otra criatura en la panza. Después de ese doloroso episodio con mis padres, me encontré en una situación desesperada. Sin embargo, mi instinto maternal y el amor tan grande que sentía por mis 2 bebés me dieron la fuerza para seguir adelante. No importaba lo que había sucedido, yo estaba decidida a darles una vida mejor. Que fuera una muchacha tonta no significaba que fuera una mala madre. Me las arreglé para conseguir un cuarto donde dormir esa misma noche. Ya estando decidida a buscar un lugar donde vivir, caminé sin rumbo fijo hasta que encontré a una amable señora que tenía una propiedad con varios cuartos en renta. Con lágrimas en los ojos, le expliqué mi situación y le supliqué que me permitiera quedarme en uno de los cuartos y a cambio yo me comprometía siempre mantener limpia toda la propiedad. Para mi alivio, y gracias a Dios, la señora fue compasiva y aceptó mi propuesta. Obviamente limpiaba la propiedad de la misma manera en la que hacía el quehacer en mi casa, limpiando del techo hacia el suelo, para echar para afuera cualquier posible mala vibra que se hubiera podido colar en cualquiera de los cuartos que rentaba la señora. Además de mantener limpia la propiedad, busqué formas adicionales de generar ingresos para sustentar a mi hija y a mi bebé en camino. Me ofrecía lavar y planchar la ropa de los inquilinos a cambio de unas monedas. Afortunadamente, varios de ellos aceptaron mi propuesta y así, durante 2 meses, pude obtener lo necesario para comprar comida y pañales. Pero sabía que solo me quedaban poco más de 15 semanas para tener a mi otro bebé y por lo tanto iba a llegar un momento en que no podría trabajar por un tiempo. Entonces lo que hice fue ir a casa de mis padres para sacar todas mis cosas. Tuve que dar varias vueltas porque fueron como 7 bolsas de esas negras, entre ropa, zapatos, maquillaje y otras cosas. Vendí todo y pude conseguir suficiente dinero como para poder estar bien en lo que me reponía del parto para seguir trabajando. Luciana le puse a mi nueva bebé. Para eso me había hecho amiga de la hija, la dueña de los cuartos. Ella me ayudó bastante en el tiempo que tuve que estar de reposo. Cuando ya podía moverme con normalidad le pedí a ella, se llamaba Julia, que me hiciera el favor de cuidarme a mis hijas porque con lo que sacaba de lavar y planchar ropa me resultaría imposible mantener a mis 2 hijas, así que necesitaba encontrar trabajo.
Gracias a Dios ese mismo día me contrataron en una farmacia. Acordé con Julia que le pagaría cierta cantidad por cuidarme a las niñas en lo que trabajaba y así empezó a mejorar mi situación. En la farmacia ciertamente no ganaba mucho, pero eso lo podía compensar porque, a pesar de que ya tenía un trabajo que me exigía ciertos horarios, no dejé de lavar ni de planchar ropa y tampoco dejé de hacer la limpieza de toda la propiedad, me las arreglé para poder hacer todo y con eso ya podía mantener a mis hijas. No pagaba renta y pude ir guardando dinero. Cuando mi niña grande, Liliana, tenía 4 años, yo estaba yendo hacia la farmacia cuando hubo un choque entre 2 autos, uno de ellos fue empujado hacia la banqueta y terminó por golpearme con el cofre. El impacto fue muy fuerte, aunque no me rompí la pierna, sufrí una lesión grave que me obligó a depender de un bastón para caminar y según lo que dijeron los doctores, lo usaría por el resto de mi vida. Sentada en una banca, como a 3 cuadras del hospital, me encontraba sumida en pensamientos oscuros y llenos de frustración. Me preguntaba si mi vida estaba siendo afectada por algún tipo de brujería o maldición. No podía entender cómo, justo cuando las cosas parecían mejorar, me había sucedido este accidente que alteraría mi vida por completo. No pude continuar trabajando en la farmacia donde ya me estaba yendo bien, porque para poder surtir ciertos medicamentos tenía que usar unas pequeñas escaleras para alcanzar las estanterías de arriba. También tuve que hablar con la señora para decirle que no podía continuar con la limpieza de la propiedad, ya que las tareas implicaban utilizar escaleras. Sentí una sensación de impotencia y desesperanza, me preguntaba cómo iba a mantenerme a mí misma y a mis hijas sin un ingreso estable. Solo me quedé lavando y planchando ropa, lo cual por suerte me alcanzaba para pagar la renta pero no me dejaba casi nada para comprar comida ni mucho menos pañales para mi hija pequeña. Lo bueno fue que había alcanzado a juntar suficiente dinero como para aguantar un tiempo, sin embargo yo sabía que ese dinero se iba a acabar y yo no quería volver a estar en la situación tan precaria que me había tocado vivir cuando me corrieron de la casa de mis padres. Durante una semana estuve buscando trabajo pero en todos lados me lo negaban por mi situación con el bastón, así que decidí tomar una decisión arriesgada, gasté todo lo que tenía ahorrado en comprar una estufa decente, ollas, un par de mesas de plástico con sus respectivas sillas y puse un puesto de comida en el cuarto que rentaba. Por supuesto que primero le pedí permiso a la dueña, yo me sentía en deuda con ella. Afortunadamente desde el primer día que empecé con eso de vender comida las cosas funcionaron bastante bien, mis 2 mesas estaban llenas, Dios me otorgó el don de tener buena mano para la cocina. Toda la gente de la cuadra y de las cuadras de alrededor iban por lo menos un par de veces por semana, además los mismos inquilinos me compraban, a la dueña y a mi amiga Julia nunca les cobré, ellas podían ir a comer siempre gratis. Después de todo, si ellas no me hubieran apoyado yo jamás hubiera logrado salir adelante. Recuerdo perfectamente bien que en una ocasión llegó a comprarme comida la curandera con la que mi madre me había llevado durante mi primer embarazo. A ella le dio mucho gusto ver que me estaba yendo bien y me comentó que si en algún momento yo necesitaba ayuda de cualquier tipo que no dudara en acudir con ella, era una señora muy agradable. La verdad. A mi pequeño negocio también le ayudó que a unas pocas cuadras estuviera un kinder y una primaria. Al poco tiempo la dueña de la propiedad me regaló más mesas que ocupaban hasta media calle, y todos los días se me llenaba por lo menos 3 veces. Había un muchacho que iba todos los días y siempre me hacía plática, creo que yo le gustaba, pero ya había aprendido mi lección y nunca le hice demasiado caso, pero mi amiga Julia sí le echó el ojo. Siempre que él llegaba ella bajaba a comer, ella se daba cuenta que yo le gustaba al muchacho pero también se daba cuenta que yo no le daba entrada, y ella aprovechaba para hacerle plática y se sentaban juntos a comer. Así estuvieron por meses, pero en todo ese tiempo, a pesar de que comían juntos todos los días, él no dejaba de voltear a verme mientras platicaba con ella. Esa situación poco a poco nos fue alejando a mi amiga Julia y a mí. Una tarde vi que, después de que terminaron de comer, se metieron a la propiedad,
y yo supongo que subieron al cuarto donde ella vivía con su mamá. Cabe aclarar que la dueña no estaba en casa en ese momento. Vi cuando se fue, y después de eso el muchacho ya no regresó. A los 4 meses vi que Julia estaba embarazada. Era evidente que él le había hecho a ella lo que ya me habían hecho a mí, hombres buscando un rato de diversión para luego desaparecer. Una mañana que la dueña bajó a desayunar me platicó que estaba muy preocupada por su hija porque ya no quería salir para nada, e inclusive había mencionado que se quería deshacer del bebé que estaba esperando. También me dijo que ella sabía que todo era culpa de su hija, porque ella había hecho hasta lo imposible para llamar la atención de ese muchacho. La dueña se había dado cuenta que el muchacho iba porque estaba interesado en mí, pero su hija se atravesó y le pasó lo que le pasó. Para empeorar su situación, su hijo nació con autismo. La dueña me llegó a platicar que Julia tenía la culpa de que el niño hubiera nacido así porque ella todo el tiempo decía que no lo quería tener, y que eso lo había resentido el niño y que por eso había nacido enfermo. Una tarde-noche, a eso de las 6:30 casi 7, luego de haber vendido toda la comida que había preparado para el día, me encontraba ocupada realizando las tareas del hogar en mi habitación. Fue entonces cuando, en una de las esquinas del techo, noté la presencia de varias telarañas. A pesar de mi esfuerzo por encontrar alguna araña que las hubiera tejido, no pude encontrar ninguna. Decidí retirar las telarañas y desecharlas en la basura, continuando con mis quehaceres. Sin embargo, mi sorpresa fue grande cuando, 3 días después, al realizar nuevamente la limpieza, descubrí que las telarañas habían vuelto a aparecer en la misma esquina del techo. Ese hecho me hizo caer en cuenta de que alguna mala energía o vibración negativa se había metido en mi hogar. Aunque no tenía conocimiento sobre cómo lidiar con estas situaciones, recordé la experiencia que había tenido durante mi embarazo con la curandera a la que mi madre me había llevado. Sin saber qué más hacer, y tomando en cuenta lo que me había dicho cuando fue a comprar comida, decidí buscar su ayuda una vez más. A la señora le comenté lo de las telarañas y le pedí que me diera algo que me sirviera como protección, sobre todo para mis niñas, que todavía estaban chiquitas. La curandera me entregó una figura de una persona con cabeza de elefante. De la espalda le salían 2 cobras que se elevaban hasta juntarse por encima de la cabeza de elefante. La persona estaba sentada con las piernas cruzadas, tenía 4 brazos. La figura estaba sobre una base hecha de puras calaveras pequeñas. La figura en sí estaba hecha de un material oscuro, similar al carbón, y presentaba detalles pintados en una tonalidad dorada. La curandera me dijo que esa figura la debía colocar dentro de un vaso de vidrio y que el vaso de vidrio tenía que estar colocado en el suelo, justo debajo de la esquina donde ya había encontrado esas telarañas. Seguí sus instrucciones con la esperanza de que eso que estaba haciendo pudiera expulsar las malas vibras y proteger a mi hogar y a mis hijas. Al tercer día que de nuevo hice el quehacer ya no encontré las telarañas. Eso me hizo respirar aliviada. Parecía que la presencia de la figura y el vaso de vidrio habían ahuyentado las energías negativas que se habían logrado colar dentro de mi hogar. Sin embargo, una semana después, durante la madrugada, fui despertada por un sonido. Sonaba como el ruido de un cristal que se hubiera partido en pedazos. Rápidamente, me levanté y revisé las ventanas, pero todo parecía estar en orden. Cuando encendí la luz vi que el vaso de vidrio donde tenía la figura que me había dado la curandera estaba totalmente quebrado. Los fragmentos de vidrio se esparcían por el suelo, y la figura en sí había sufrido un daño irreparable. La cabeza de elefante estaba partida. El impacto de esta escena me dejó sin palabras. No entendía cómo algo así podía haber sucedido. El incidente me hizo cuestionar si realmente había algo más oscuro y fuerte que estaba afectando mi vida. Al día siguiente no vendí toda la comida que preparé, se me quedó la mitad. No quise sugestionarme y lo tomé simplemente como un mal día. Pero los 2 días siguientes pasó lo mismo, se me quedó la mitad de la comida, entonces preparé la mitad y de todos modos se me quedó la mitad de esa mitad. A todas luces era evidente que alguien me estaba haciendo brujería.
Tomé la situación en serio y volví a buscar ayuda en la curandera, le expliqué lo que había estado sucediendo, compartiéndole mi preocupación y confusión, quería entender la razón detrás de todo lo que me estaba pasando. Ella me dijo que esas eran malas vibras de muy bajo astral, y eso no era provocado por brujería, sino que lo causaba una envidia muy fuerte. Lo que me dijo la curandera fue que esas malas vibras, que eran de bajo astral, habían emergido de alguien que albergaba un odio y envidia tan intensos hacia mí y mis hijas que se manifestaban en forma de energías negativas, las cuales, como era evidente, ya estaban empezando a causar estragos de forma directa. La explicación de la curandera me causó una fuerte impresión y también preocupación. La curandera me explicó que para una cosa así no existía protección, que la única manera de librarme de esas malas vibras antes de que alguien saliera herido era regresar las malas vibras. Sin embargo, esta acción tendría consecuencias drásticas y era muy probable que la persona que las estaba enviando o alguien conectado espiritualmente con ellas sufriera graves consecuencias, incluso la muerte. La idea de tomar una decisión tan difícil, la cual podía terminar en una consecuencia de muerte, me hizo dudar si debía hacerlo o si debía dejarlo pasar. No quería ser responsable de la muerte o el sufrimiento de alguien más, incluso si esa persona estaba tratando de hacernos daño. Pero al mismo tiempo, mis hijas eran mi prioridad absoluta y no podía permitir que estuvieran en peligro debido a las envidias y malas intenciones de alguien más. Así que apliqué una frase que siempre decía mi padre, de que lloren en mi casa a que lloren en la casa de alguien más, pues que lloren en la casa del otro. Aunque esa decisión era difícil, estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para mantener a salvo a mis dos pequeñas hijas. No permitiría que las malas intenciones y envidias de otros destruyeran nuestras vidas, no era justo. Así que le dije a la curandera que estaba bien, que quería regresar esas malas vibras. La señora me acompañó hasta mi casa. Lo primero que le pregunté fue si las niñas y yo debíamos salirnos, pero me contestó que no era necesario, que el procedimiento era rápido y seguro. Luego la curandera sacó un amuleto de madera que captó mi atención de inmediato. Era bastante parecido a un atrapasueños, pero en lugar de plumas, había dos serpientes entrelazadas que formaban nudos. En el centro del amuleto, había una figura humana que sostenía las cabezas de las serpientes, como si las estuviera estrangulando, y el detalle más peculiar de ese amuleto era que la persona tenía un par de cuernos y esos cuernos tenían espinas. Era una pieza realmente extraña y misteriosa. La curandera me explicó que este amuleto tenía poderes especiales para revertir las malas vibras y devolverlas a su origen. Era un símbolo de protección y poder espiritual. La curandera, sosteniendo el amuleto de madera entre sus manos, se acercó a la esquina donde se encontraban las telarañas. Sus palabras resonaron en el aire mientras recitaba oraciones y eso fue todo. Le tomó como 1 minuto o como mucho 2, pero me aseguró que con eso era suficiente para que las malas vibras se salieran de mi casa. Me explicó que tomaría un par de días para que el efecto se hiciera completamente evidente, pero que las malas energías serían desplazadas sin lugar a dudas. Antes de irse agarró la figura que se había quebrado y me dejó otra. No era exactamente igual, de hecho era de color verde. Pasaron los 2 días y, como si fuera magia, mi pequeño restaurante volvió a llenarse de clientes y la comida se agotaba antes de lo esperado, superando todas mis expectativas. Mientras recogía los últimos platos y me preparaba para descansar, vi a la dueña del local salir con el rostro visiblemente afligido. Sin dudarlo, me acerqué a ella con una mezcla de curiosidad y preocupación, dispuesta a ofrecerle mi apoyo en lo que fuera necesario. Ella me respondió que su nieto se había muerto, que no sabía qué era lo que había pasado, simplemente ya no había despertado, y pues ella estaba yendo a la funeraria para hacer los arreglos. Lamenté profundamente escuchar la trágica noticia que la dueña del local compartió conmigo. La muerte repentina de su nieto era un golpe devastador para su familia. Mientras la escuchaba, mi mente no podía evitar hacer una conexión con las malas vibras que la curandera había regresado de forma tan agresiva. Sabía en lo más profundo de mi ser que Julia, la hija de la dueña,
era la responsable de enviar esas energías negativas hacia mí y mis hijas. Sentí un nudo en el estómago y una mezcla de tristeza y rabia se apoderó de mí, porque ella había sido mi amiga. Estaba mal que sintiera una envidia tan fuerte hacia mi persona y hacia mis hijas. Evidentemente nunca platiqué de esto con la dueña, pero tras pensarlo un poco se hace obvio. Ella, Julia, sabía que yo a lo largo de mi vida me había enfrentado a numerosos obstáculos y desafíos, pero siempre lograba salir adelante junto con mis 2 hijas, sin recibir el apoyo de mi familia. Nuestras vidas habían sido bendecidas con buena salud, y a pesar de haber pasado por 2 embarazos a una edad temprana, había tenido la fortuna de mantener una muy buena figura, modestia aparte. Aunque durante los embarazos gané peso, después del parto mi cuerpo siempre volvía a recuperar su forma original, de jovencita. Esto, sin duda, fue lo que llamó la atención de aquel muchacho, quien, con tal de verme, iba todos los días a comprar la comida que yo vendía, y ella pues supongo que estuvo celosa de que el muchacho que a ella le gustaba no dejaba de verme. Y cuando finalmente él obtuvo lo único que quería, fue abandonada por completo, tal como me había pasado a mí antes. A diferencia de mis hijas que nacieron sanas, su bebé nació enfermo y, además, el embarazo le pasó factura a su apariencia, porque a pesar de que era un año más chica que yo, después del embarazo ya parecía toda una señora, no pudo recuperarse del parto. Ella sí contaba con el apoyo de su familia, y aún así se sentía miserable porque se quedó sola como madre soltera, a diferencia de mí, que sin el apoyo de mi familia, nunca tiré la toalla. Por todas esas razones sé que Julia era la responsable de la envidia negativa que se había infiltrado en mi casa en forma de malas vibras. Además, eso explica por qué desde que ella empezó a querer llamar la atención de ese muchacho, ella se fue alejando de mí poco a poco. La verdad sí sentí muy feo de que se le muriera su bebé, pero siendo completamente honesta no me arrepiento de haberle regresado sus malas vibras. Mi prioridad siempre fue la seguridad y el bienestar de mis hijas, y estaba convencida de que tomar esa decisión había sido la única manera de protegerlas. Ella tuvo su merecido, aunque puede que suene mal, es la verdad. Su bebé no murió a causa de mis acciones, sino que ella misma mató a su bebé como consecuencia de su propia envidia y negatividad hacia mí. Relatos anónimos.